porque tenemos esta mañana un invitado especial y nos va a hablar de un tema que tiene que ver con la reforma fiscal. Mucho se ha dicho, mucho se ha hablado, mucho se ha comentado, pero realmente, ¿qué nos espera con esta reforma fiscal desde el punto de vista de los especialistas del tema? Así es, porque nos hacen muchas preguntas, Juan Manuel, y para eso hemos invitado esta mañana y está aquí con nosotros Horacio Heredia, él es encargado del área fiscal. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. De Tulet, Godfield, Dávila en Martínez. Martínez, así es. ¿Ustedes son un despacho especialista? Somos un despacho de abogados, somos 14 abogados aproximadamente. Tenemos todas las áreas, yo me dedico al área fiscal, tenemos el área laboral y corporativa. Somos un despacho grande. Desde el punto de vista, para entrar directamente al tema, desde el punto de vista de usted como especialista en la materia, ¿qué representan estos cambios o esta reforma hacendaria? Sobre todo vamos a ubicarnos en la frontera, que es donde más nos interesa, independientemente del ámbito nacional. Es donde más van a cambiar las cosas, ¿no? Sí, bueno, están cambiando muchísimas cosas, pero es precisamente en donde están las operaciones en franja fronteriza es lo que más se afecta. ¿Y cuáles serían estos, para usted, cuáles serían los cambios más importantes que se han registrado? Ok, mire, el cambio más importante y el que ahorita del que se ha hablado mucho es de la eliminación de la exención al IVA en las importaciones temporales. Esta viene siendo pues una de las facilidades que más valor tienen para la industria maquiladora en franja fronteriza, porque pues obviamente usted puede hacer, o la maquila puede hacer una importación de un producto, transformarlo, terminarlo y exportarlo, ¿verdad? Esa importación, cuando entran los bienes para ser transformados al país, pues no grababan IVA hasta el 2013. Okay, ahora sí se está grabando esa importación. Y aquí el problema es de que la tasa pues es del 16%, y la tarifa se aplica, o la tasa del 16% se aplica sobre el valor de los bienes. Entonces imagínense ustedes las importaciones. Sobre el valor de los bienes. Sobre el valor de los bienes. A ver, entonces ese 16 puede ir desde 1000 hasta... ¿O entiendo mal? No, más bien se aplica la tasa del 16% al valor de los bienes. Es decir, si traigo un bien, o una maquinaria y un equipo que cuesta $10 millones, yo voy a tener que aplicar ese 16% a esa importación. Entonces imagínense ustedes los desembolsos que tendría que hacer la industria. Si importo algo de $5,000, pagar el 16% de los 5,000. Pero bueno, hablamos que la maquila exporta... No, sí. Y que la maquinaria que utilizan ellos es de esos valores. Es claro. Por eso que hablan de no ser un negocio ya para ellos. ¿O qué pasa? Porque acuérdese, licenciado, que la mayoría no solamente no somos expertos en el tema, entendemos muy poco del tema. Sí, mire, yo creo que aquí el problema es de que nos deja en una franca descompetencia, ¿verdad? Porque precisamente se le debe otorgar todas las facilidades al inversionista extranjero para que ellos puedan importar sin ningún gravamen, para que puedan importar, que sus costos no sean tan elevados, transformar y exportar. A mí lo que me llama la atención es cómo nuestros representantes avalaron una medida, siendo de Juárez, conociendo el entorno económico principal, la actividad económica principal de nuestra ciudad, y sin embargo, a pesar de eso que nos está usted diciendo, se avaló esa situación que obviamente, pues esto va a perjudicar, porque ya el inversionista ya tiene un extra que no tenía que pagar. Y un extra muy alto. Exactamente, mire, ahorita se han establecido, bueno, en la ley de impuestos sobre la renta se están estableciendo ciertas reglas para que no realicen ese desembolso. Se les va a dar un crédito fiscal si ellos se certifican, ¿okay? Hasta ahorita no se establecen cuáles van a ser esas reglas de certificación. Pero va a existir esa posibilidad. Pero va a existir esa posibilidad. Ahora, las compañías que no puedan certificarse, pues van a tener que garantizar ese importe de ese crédito que les cobrarían a la importación de esos bienes. Aquí el problema no es ese. El problema no es de que se otorguen todas las facilidades para cumplir las reglas. Aquí lo importante es de que se está dando una violación al Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio nos dice en un primer artículo que el objetivo del tratado es facilitar el comercio internacional.
¿verdad? Y esto no lo facilita. Esto no lo facilita. Al contrario, le pone un obstáculo bastante importante. Sí, porque al final de cuentas va a estar grabada la importación. O sea, le están dando una facilidad. Entonces ya no es libre. Ya no es libre. Está, para el 2004, para el 1 de enero, van a 2014. Estar grabadas. Sí, 1 de enero del 2014 van a estar totalmente grabadas. Bueno, eso es respecto a las maquiladoras. Eso es respecto al... Hay otra situación que preocupa y es la cuestión de los beneficios a los trabajadores. Sí. ¿Qué pasa con eso? Okay, ¿En qué va a consistir? ¿Cómo nos vamos a ver afectados patrones y empleados? Ok, mire, la principal afectación para el patrón es de que no va a poder hacer totalmente deducible todos los pagos que sean, bueno, los salarios que sean gastos de previsión social, que estén exentos para los trabajadores. Por ejemplo, aguinaldo, primas vacacionales, horas extras, que son conceptos que... ¿Fondos de ahorro entra también? Fondo de ahorro también, así es. Todo lo que no sea... ¿Vales de despensa? También vales de despensa. Todo lo que usted se puede imaginar. O sea, todo lo que es benéfico para el trabajador va a quedar grabado. Así es, va a quedar... Bueno, no va a ser deducible en un porcentaje del 53%. ¿Verdad? Pues esto ya no resulta agradable para el empresario. Entonces, ¿cómo va pues a ser porque va a ser un costo adicional, ¿verdad? Bueno, ¿y qué va a pasar entonces? ¿Qué es lo que se prevé que va a suceder cuando entren estas medidas? Ok, bueno, pues primero pues va a haber un impacto económico para el patrón. En segundo término, pues los patrones se van a estar cuestionando si van a seguir dando esos bonos. Claro. O van a ver las medidas ahora, para restringirlas, ¿verdad? Claro que son derechos adquiridos por los trabajadores que no se pueden modificar, pero de todas formas. Bueno, eso es en el ámbito, así a grosso modo, porque sabemos que es un tema que merece mucho espacio, pero eso es en cuanto a los empresarios, en cuanto a los trabajadores, empresas, prestaciones. Pero el ciudadano común y corriente, pues es nosotros, que la mayoría somos empleados. ¿En qué nos va a afectar? O patrones algunos. Esto, porque también hay vendedores informales que quieren captarlos. O sea, eso al ciudadano común y corriente, al que nos está viendo, a la señora que está en su hogar, ¿va a impactar esto también? Sí va a impactar, porque ahorita también lo que se está eliminando es la tasa preferencial que teníamos en franja fronteriza del IVA, ¿verdad? Que teníamos una tasa del 11%, ahora va a ser del 16%, y obvio que pues los precios van a incrementar por el solo traslado del IVA. Entonces, para las personas, como usted dice, que están en su casa, las amas de casa que están cocinando ahorita, pues para el año que entra, los servicios van a salir más caros. Los servicios, ¿verdad? Los servicios van a salir más caros. Todavía la alimentación pues tiene tasa cero, afortunadamente, pero inicialmente en la reforma se presentó. Licenciado, ¿pero qué pasa? Sí, tiene tasa cero, pero ¿qué pasa si esa alimentación requiere un sistema de transporte que sí va a verse afectado para llegar a nuestras mesas? No, claro, o sea, en la cadena de suministro se va a estar pagando más y obviamente que tiene que repercutirse en el consumidor final, ¿verdad? El huevo, por decir algo, pues no permiten el aumento al huevo como tal, pues sí, pero si la persona que lo transporta tiene que pagar muchísimo más, pues no va a poder mantener su costo, ¿no? Cuando llegue a la mesa. Pues esto me parece a mí muy importante lo que nos está comentando, licenciado, porque estas medidas obviamente a veces se ve desde el punto de vista político como algo de grilla, por decirlo de alguna manera, pero ya en la cuestión práctica, en la cuestión real, aguas. Usted como especialista en la materia, ¿considera que esta reforma en torno a esto de la frontera, quienes la aplicaron desconocen la economía y el movimiento fronterizo? Mire, desde mi muy punto particular de vista, yo pienso que esta reforma no tiene ninguna lógica. La única lógica es recaudar a como de lugar. Posiblemente sí lo hayan sabido, pero todo lo que nos dice, todas las modificaciones que se están haciendo ahorita a las leyes fiscales es con el único objetivo de recaudar. Y ya con eso nos dicen pues mucho, ¿verdad? Con eso, así es. Pero lo que pasa es que ahorita mencionaba algo y para mí sigue siendo algo difícil de entender. Menciona el licenciado Heredia, que es encargado del área fiscal, que los derechos de los trabajadores son derechos ganados y no se pueden eliminar. Exacto. De acuerdo. Pero no se le pueden pedir agua a las piedras. También. ¿Cómo se le va a pedir a un empresario que no puede sustentar
que el 53% nada más se graba, o la mitad, vamos. Sí, el 47% sea deducible. Sí, sea deducible. Y un poquito más de la mitad no. Los gastos que de por sí ya sustenta como patrón, pues se le van casi a duplicar. No, sí, efectivamente. Pues por más que quiera... Eso es muy serio. Sí, por más que quiera, no lo va a poder sustentar, es muy serio porque esto va a tener repercusiones en lo que más duele, que es el bolsillo. Sí, efectivamente. Y en el empleo, seguramente. Efectivamente. Y luego aparte, si consideramos que también se está agravando el pago de utilidades vía dividendos a los socios accionistas, quiere decir en un 10%, que si la tasa del impuesto sobre la renta es del 30% para una persona moral, 10% sobre la misma base para los dividendos, ¿verdad? Y todos los conceptos que no se van a poder deducir, pues es obvio que esta tasa del impuesto sobre la renta efectiva se eleva a más de un 40%. O sea, siendo persona moral, automáticamente tiene que pagar más, aunque no sea enorme la ganancia. Sí, es decir, siempre voy a pagar sobre mi utilidad fiscal, ¿verdad? Pero la persona moral paga el 30% sobre las utilidades. Sin embargo, cuando yo distribuyo esas utilidades a los socios accionistas que forman parte de esa sociedad, se grava en un 10% más la utilidad. Es decir, tenemos ahí solamente una tasa efectiva del 40%. O sea que eso menos los no deducibles. Y bueno, usted oye socios y acciones y ustedes se imaginan grandes conglomerados. Bueno, aplica para ellos, pero aplica también para empresas pequeñas donde los socios viven de ello. Claro. Eso es como su salario. Claro, esto aplica a... Entonces el panorama no es muy halagador, licenciado. No es halagador. ¿Qué es lo bueno? Realmente yo no pude percibir absolutamente nada bueno de la reforma. ¿Qué es lo bueno? Díganos algo que nos anime con respecto a la reforma de este año, que ya lo tenemos aquí. La verdad quisiera hacerlo, pero ahora sí que agarraron parejo, ¿verdad? Están afectando a personas físicas, están afectando a los asalariados con la limitación de las deducciones personales también. Los profesionistas, O sea, alguien que tenía su contador y que deducía recibo por honorarios y cosas así, también se va a ver profundamente un asalariado que tiene obligación a presentar declaración anual porque percibió más de 400,000 pesos de ingresos al año, ya nada más va a tener deducciones de 4 salarios mínimos elevados al año o el 10% de sus ingresos. Ese va a ser su tope de deducciones. Entonces imagínese, si usted tiene que comprar un seguro de vida de gastos médicos para su familia, es obvio que va a sobrepasar, porque estamos hablando como de 94,000 pesos de deducción, que puede hacer. Antes no había limitante. Si usted tenía un gasto tenía un pago de una prima de gastos médicos era simplemente deducible. Gastos médicos, ¿verdad? Era deducible en un 100%. Ahora no, ahora son 94,000 y tantos. Si eso era lo único, que era el único incentivo para pagar, porque todas esas primas son carísimas. Son carísimas. Y los gastos médicos un seguro de gastos médicos cuesta lo que va a repercutir también en las compañías que dan ese servicio. Claro, también. Que va a reducir su número de porque clientes. a lo mejor ya no buscas un seguro con tanta cobertura. Claro. O simplemente lo eliminas de tu presupuesto, ¿no? Pues sí, también. Bueno, pues mira, Juan Manuel, quisiéramos seguir platicando con el licenciado Horacio Heredia, encargado del área fiscal de Tulet, Godfield, Dávila en Martínez. ¿En dónde se encuentra su despacho? En Boulevard Tomás Fernández, en el edificio Torres Campestre. Ahí estamos a la hora. Bueno, pues porque mucha gente seguramente querrá tener algún acercamiento con ustedes para una mayor asesoramiento al respecto. Pues ahí está la dirección. Le agradezco mucho que haya venido. No, al contrario. Creíamos que nosotros estábamos hablando de manera muy... Algo rápido. Apocalíptica, me acabo de acordar, pero no. Juan Manuel. Los recibos de los empleados vía electrónica o factura electrónica, ¿cómo va a ser eso? Ok, no se tienen establecidas reglas hasta ahorita. Hasta ahorita. Se dice que van a salir las reglas en alguna resolución miscelánea, pero ahora para que la nómina sea deducible se tiene que expedir a todos los trabajadores en bases semanales, quincenales o mensuales, según cómo le pague, a través de un comprobante fiscal, lo cual resulta un poquito ilógico, ¿verdad? Es como una factura electrónica, porque la factura se expide para cobrar, no para hacer un pago, ¿verdad? Pero ya lo están haciendo así para que el fisco tenga un mayor control sobre las deducciones de nómina. El problema es control y recaudación. Así es. Pero se va a hacer. Pero se va a hacer, eso ya está en la ley, ¿verdad? Y se habla de unos recibos timbrados, ¿verdad? Porque traen un sello digital.
Entonces, el problema también no está ahorita... Pues yo, por más que quiera defender a nuestros representantes populares, con esto que nos acaba de decir, déjeme decirle que nos dieron la tole con el